La lectura bíblica para este día la encontramos en el libro de los Hebreos, los capítulos 9 y 10. En este día leeremos el capítulo 9 completo. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Así que, por esto es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo,
como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Hasta aquí la lectura bíblica. Para el tema de devocional de este día, leeremos Hebreos 9:15, la parte que dice: así que por esto es mediador del Nuevo Testamento. Cuán grande privilegio tenemos los creyentes al poseer un solo mediador y no tener necesidad de depender de muchos pretendidos intermediarios sin capacidad real para realizar la obra requerida. Cristo único en todo, es lo que nos dice la revelación divina, especialmente en el Nuevo Testamento. El sacerdote, el pontífice, el Cordero, el Salvador, el Hijo de Dios. Y ahora lo consideramos como el mediador del nuevo pacto. Verdad íntimamente relacionada y requerida por las ya mencionadas anteriormente. Y lo es por su propia naturaleza, ya que en él se unificaron por siempre la divina con la humana, y por lo tanto puede representar y revelar a Dios entre los hombres, porque es verdadero Dios y puede representar y mediar delante de Dios por los hombres, pues es verdadero hombre. Sin embargo, esta sublime y perfecta doctrina y verdad no se hubiera podido cumplir a nuestro favor en forma práctica si Él no se constituye en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, si no asume como víctima propiciatoria nuestro lugar de juicio y castigo en la cruz del Calvario. Allí es donde hace efectivo todo lo que Él es por naturaleza, y llega así a mi vida como Salvador y mediador para siempre. Así que por eso es mediador, exclusivo y excluyente, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Como leímos en el versículo 15. Así que, por esto es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna.